Hoy les voy a contar una historia que va más allá de los errores y las segundas oportunidades. Se trata de identidad, cambio y esos momentos silenciosos que moldean quiénes somos realmente. Si les gustan historias como esta, por favor den like al vídeo y suscríbanse al canal. Ahora, empecemos la historia. Creo que lo peor es saber que yo mismo me hice esto. No dejo de revivir esos pequeños momentos que ignoré, la forma cansada en que mi esposa me miraba cuando le prometía que iba a mejorar, la manera en que contenía la respiración antes de preguntarme dónde había estado. Como si ya supiera que no le iba a gustar la respuesta. Y aún así no paré. Seguía pensando que tenía tiempo, que ella me perdonaría otra vez. Que el matrimonio significaba oportunidades infinitas. Anoche vi cómo le temblaban las manos al coger el teléfono, e intentó ocultarlo como siempre, pero algo dentro de mí me dijo que esta vez no era la decepción habitual. Apenas habló durante la cena, apenas me miró, y el silencio entre nosotros se sentía más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Seguí preguntándole qué pasaba, intentando sonar calmado, intentando no sonar asustado, pero ella solo dijo que estaba cansada. Esa palabra me golpeó más fuerte que si hubiera gritado. Cansada sonaba definitivo. Cansada sonaba como alguien que ya había tomado una decisión. Me acosté antes que ella, y por primera vez en años, ella no me siguió. Me quedé allí mirando el techo, sintiendo una extraña opresión en el pecho, sabiendo que algo estaba cambiando, algo grande, algo que no podría detener con una disculpa o una promesa. Aún no sabía que ella ya le había contado todo a su tía. No sabía que la mujer más poderosa de su familia ya estaba interviniendo. Solo sentía ese miedo creciente de que mi esposa finalmente hubiera llegado al punto en que el amor ya no era un escudo, en que estaba harta de cargar conmigo. Y lo que más me asusta es lo mucho que de repente desee ser retenido, moldeado, corregido, cualquier cosa que demostrara que todavía podía valer la pena ser salvado. Aún no lo entendía, pero esa fue la primera noche en que realmente me pregunté cómo se sentiría dejar que alguien más tomara el control, aunque eso significara renunciar al hombre que creía ser. Supe que algo andaba mal en el momento en que sonó el timbre la mañana siguiente. Mi esposa nunca recibe visitas sin avisarme. Y el sonido de ese timbre atravesó la casa como una advertencia. Cuando llegué al salón, ella estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados. Y a su lado estaba alguien a quien solo había visto 2 veces en mi vida. Su tía, una mujer alta de unos 50 años con ojos penetrantes y un rostro sereno que nunca revelaba lo que estaba pensando. Entró como si fuera la dueña del lugar, como si hubiera estado esperando este momento. Y juro que el aire cambió en cuanto dejó su bolso. Me miró una sola vez, lenta y pensativa, como mira un profesor a un alumno que ha estado mintiendo todo el semestre. Intenté sonreír, intenté fingir que todo era normal, pero ella habló antes de que pudiera abrir la boca. Me dijo que me sentara, no me lo pidió, me lo ordenó. Mi esposa se quedó detrás de ella como una sombra, callada y pálida, y eso me asustó más que nada. La tía me miró directamente como si pudiera ver todas las excusas que ya estaba planeando, todas las disculpas falsas, todas las veces que prometí cambiar y no lo hice. Me dijo que lo sabía todo, cada error, cada promesa rota, cada momento en que mi esposa lloró sola en el baño mientras yo actuaba como si todo se arreglaría solo. Me sentí encogerme bajo su voz, ese tono firme que no llevaba enfado, solo una autoridad que nunca había enfrentado en mi vida. Intenté explicarme. Intenté dar razones. Intenté decir que no era tan grave como parecía, pero ella me cortó con una sola mirada, y juro que se me cayó el estómago. Dijo que había visto sufrir a su sobrina durante demasiado tiempo, y que ya estaba harta de mirar. Dijo que no había venido a conversar. Había venido a tomar el control. Y en ese momento entendí que nada de lo que dijera importaba ya. Estas 2 mujeres ya habían decidido algo sobre mi futuro. Lo sentía. Y lo peor es que una pequeña parte de mí sintió alivio. Como si tal vez necesitara a alguien tan fuerte para finalmente impedir que destruyera todo. No sabía qué vendría después, pero sabía esto. Ya no estaba a cargo. Nunca olvidaré el sonido de la voz de la tía de mi esposa cuando finalmente se sentó frente a mí. No era alta. No era dramática. Era el tipo de calma que te revuelve el estómago porque sabes que la persona que habla no blasfea. Juntó las manos en su regazo, me miró directamente a los ojos y me dijo que tenía exactamente 2 opciones. Ni 3. Ni tal vez 2. Dijo que podía hacer una maleta, salir por esa puerta y terminar con este matrimonio para siempre. Sin segundas oportunidades, sin llamadas, sin hablemos después. Oh, si realmente quería quedarme, si realmente quería demostrar que podía volver a ser digno de confianza, entonces iba a permitir que ellas me guiaran hacia algo más humilde, más disciplinado, algo que arrancara de mí cada parte que había herido a su sobrina. Al principio no lo entendí.
Pensé que hablaba de terapia o de una rutina estricta. Pero entonces miró a mi esposa y le dijo que explicara. Las manos de mi esposa temblaban. Nunca la había visto así. Ni siquiera levantaba los ojos para mirarme. Dijo que su tía creía que yo necesitaba ser llevado a un lugar más suave, más gentil, donde el ego y las excusas no pudieran esconderse, un lugar donde no pudiera fingir que tenía poder sobre nada. Sentí que la sangre me subía a la cara porque de repente entendí qué tipo de humillación estaban hablando. Y la tía no me dejó apartar la mirada. Dijo que el rol femenino me obligaría a ralentizar, escuchar, seguir, sentir, y dejar de vivir como si mis errores no tuvieran consecuencias. Dijo que necesitaba estructura, disciplina y un tipo diferente de responsabilidad, del tipo que solo una presentación más suave podía crear. Mi esposa susurró que no podía hacer esto sola, que necesitaba la fuerza de su tía para ayudarla. Intenté levantarme, intenté decir que esto era una locura, pero la voz de la tía me cortó como una cuchilla. Me dijo que volviera a sentarme y dejara de actuar como un hombre que tenía derecho a negociar después de todo lo que había hecho. Y algo dentro de mí se rompió en ese momento. Sabía que ella tenía razón. Sabía que mi esposa tenía razón. Sabía que se me habían acabado las excusas, el encanto, las promesas. Podía irme y perderlo todo, o quedarme y dejar que me remodelaran en algo que aún no entendía del todo. Miré a mi esposa, sus ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Y me di cuenta de que no podía alejarme de ella. No después de todo lo que le había hecho pasar. Así que asentí. Acepté. Y la tía sonrió con la sonrisa más pequeña y fría. Del tipo que te dice que tu vida está a punto de cambiar de una forma que no podrás deshacer. Al principio no pensé que lo dijeran en sentido literal. Pensé que la tía hablaba en metáforas sobre humildad y suavidad. Pero en el momento en que le dijo a mi esposa que fuera a buscar las cosas del cajón, todo mi pecho se apretó. Mi esposa se alejó sin decir una palabra, y la tía se quedó justo frente a mí, brazos cruzados, mirándome como si esto fuera una prueba que ya sabía que fallaría. Cuando mi esposa regresó, traía un pequeño montón de ropa interior suave en tonos pastel que claramente había comprado antes. Los dejó en el sofá entre nosotros, y la vista de ellos hizo que me ardieran las orejas. Me sentí estúpido por reaccionar tan fuerte, pero había algo en lo delicados que parecían, en lo gentil que era la tela, que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi esposa no me miraba a los ojos. Solo me dijo en voz baja que este era el primer paso, que necesitaba empezar por aquí si quería recuperar su confianza. La tía estaba detrás de ella, silenciosa, pero imposible de ignorar. Sentía su autoridad en la habitación como un peso presionando mi espalda. Cogí la ropa interior con manos temblorosas y la tela se sentía irreal, más suave que cualquier cosa que hubiera usado antes. Casi se me resbaló de los dedos porque me temblaban tanto. La tía me dijo que me cambiara en el dormitorio, pero que tenía que volver una vez terminado. Su tono dejó absolutamente claro que esconderme o retrasarme no era una opción. En el baño, me miré en el espejo, preguntándome cómo había terminado aquí. Un hombre adulto sosteniendo algo que se sentía demasiado tierno, demasiado revelador, demasiado humillante. Pero escuché el murmullo de sus voces afuera, y recordé la cara de mi esposa la noche anterior, el agotamiento en sus ojos, y me obligué a ponérmela. En el momento en que la tela tocó mi piel, todo dentro de mí dio un vuelco. Era demasiado suave, demasiado cerca, demasiado expuesto. Sentía cada centímetro. Mis piernas se sentían diferentes. Mi postura cambió sin que yo lo quisiera. Odiaba lo vulnerable que me hacía sentir. Y sin embargo, había una extraña calma creciendo bajo toda la vergüenza, como si mi cuerpo entendiera algo antes que mi mente. Cuando volví al salón, mi esposa miraba al suelo, pero la tía me miró con una expresión indescifrable, como si estuviera evaluando mi alma. Le dijo a mi esposa que se ocupara del aseo a continuación. Mi esposa me llevó al baño, sus manos gentiles pero firmes mientras me afeitaba las zonas ásperas que siempre ignoraba, me aplicaba loción en la piel y me ayudaba a lavarme la cara como ella lo hace. Me sentía como un niño al que limpian después de un desastre. Pero la intimidad era diferente, más controlada, más intencional. No podía mirarme en el espejo mientras ella trabajaba. Me sentía demasiado expuesto, demasiado perdido, demasiado consciente de que cada paso me alejaba más del hombre que creía ser. Cuando terminó, susurró que necesitaba dejar atrás mis viejos hábitos si quería tener alguna oportunidad de quedarme. La tía llamó desde la puerta, diciéndome que saliera para que pudiera verme. Y cuando lo hice, asintió una vez, lenta y firmemente, como si esto fuera solo el comienzo. Y yo también lo sentí. El comienzo de algo para lo que aún no tenía palabras. Debí haber sabido que la tía ya había planeado el siguiente paso. Cuando volvió al salón cargando 2 bolsas de compras, se me cayó el estómago.
Las puso sobre la mesa como si fueran pruebas. Y por un momento, ni ella ni mi esposa dijeron nada. Luego la tía me dijo que las abriera. Dentro había ropa que había elegido días antes después de hablar con mi esposa. Vestidos ligeros, blusas suaves, una falda en un azul polvoriento tranquilo, todo femenino pero modesto, nada llamativo ni juguetón. Nada que pudiera fingir que era una broma. Sentí que me calentaba por dentro. Mi esposa estaba cerca de la tía, sus dedos tocando el dobladillo de su propia camisa, nerviosa y culpable al mismo tiempo. La tía me dijo que esto era sobre disciplina, no castigo, y habló con tanta calma y certeza que me encontré alcanzando la bolsa antes de poder pensar en una excusa. Me cambié en el dormitorio otra vez, poniéndome un vestido sencillo que se sentía ingrávido, pero al mismo tiempo pesado de significado. La tela caía sobre mí de una forma que me hacía estar más erguido sin siquiera pensarlo. Exponía partes de mí que nunca se habían sentido expuestas antes. No piel, sino emoción. Como si estuviera llevando la forma de alguien más gentil que el hombre que solía ser. Cuando volví, ambas mujeres me miraron con atención, como si evaluaran un proyecto que acababan de empezar. La tía dio una vuelta a mi alrededor en completo silencio. Luego me dijo que me sentara. Intenté dejarse caer en el sofá como siempre, y me detuvo con una sola palabra. Me explicó cómo necesitaba mantener las rodillas juntas, cómo deslizarme en un asiento en lugar de caer en él, cómo alisar el vestido debajo de mí para no sentarme sobre la tela. Todo se sentía extraño, vergonzoso, como si me estuvieran reconstruyendo delante de ellas. Pero al mismo tiempo, había una extraña calma creciendo en mí, del tipo que aparece cuando alguien finalmente te quita todas las elecciones y lo único que te queda es seguir. A continuación me hizo ponerme de pie otra vez, pies más juntos de lo habitual, hombros relajados, barbilla un poco más alta. Corrigió mi postura tocando mi columna con 2 dedos, no cruel, solo firme. Mi esposa miraba desde el lado, sus ojos suaves pero preocupados. Luego vino el caminar. La tía me indicó que diera pasos más pequeños, que me moviera a un ritmo más lento, que dejara que mis brazos descansaran ligeramente a los lados en lugar de balancearlos. Los primeros intentos se sentían ridículos, y sentía que me ardían las orejas de vergüenza. Pero entonces pasó algo extraño. Cuanto más intentaba caminar como ella me mostraba, más mi cuerpo dejaba de resistirse. Mis pasos se sentían más suaves. Mi respiración se estabilizó. El vestido se mecía ligeramente alrededor de mis piernas, y sentí una calma vacilante, como si el mundo se hubiera callado por un momento. La tía asintió una vez con una especie de aprobación que me apretó el pecho. Me dijo que esta era la primera señal de que podía aprender, que podía seguir, que tal vez realmente tenía dentro de mí la capacidad de convertirme en alguien diferente. Mi esposa se acercó y tomó mi mano. E incluso ese pequeño toque me hizo sentir más expuesto que cualquier cosa que hubiera llevado, pero también más estable. Como si tal vez esto no fuera solo castigo. Tal vez fuera una forma de finalmente dejar de huir de mí mismo. Todavía me sentía avergonzado estando allí en ese vestido intentando caminar y sentarme como ellas querían. Pero debajo de todo, había una quietud asentándose dentro de mí que no podía explicar, una suavidad que nunca había sentido como hombre. Y me asustaba lo natural que estaba empezando a sentirse. No creo que nada me preparara para el momento en que mi esposa dijo que necesitaba maquillarme. Todo mi cuerpo reaccionó a la vez. Una mezcla vibrante de vergüenza y algo más silencioso que no quería nombrar. La tía estaba detrás de ella como un juez, brazos cruzados, observando cada movimiento. Mi esposa me dijo que me sentara en el borde de la cama, y su voz tembló lo suficiente como para que supiera que esto también era difícil para ella. Sacó una pequeña bolsa de maquillaje que había visto usar miles de veces. Pero esa noche, el sonido de la cremallera fue más fuerte, más agudo, como si estuviera cortando lo que quedaba de mi antigua vida. Levantó mi barbilla con 2 dedos y me dijo que mantuviera los ojos abiertos. La tía inmediatamente dijo más alto, necesita sostenerse como si esto significara algo. Así que lo hice. Mi esposa aplicó base en mi rostro con una suavidad que casi dolía. La esponja golpeaba mi piel en pequeños pulsos, y sentía cada uno como un recordatorio de que ya no estaba en control. Esta vez sus manos estaban firmes, concentradas, casi profesionales. Cuando pasó al colorete, la tía se acercó y dijo, más ligero en el lado derecho. No necesita drama, necesita suavidad. Y oírla decir suavidad como si fuera una instrucción me revolvió el estómago. Mi esposa trazó un rosa cálido en mis mejillas. Y entonces algo cambió. Mi cara no se sentía como mía. La piel se sentía más suave, desconocida. Rizó mis pestañas como la había visto hacer durante años. Luego vino la máscara, y juro que cuando me dijo que mirara hacia abajo, algo dentro de mí no se resistió. Luego blouse de labios, un pequeño trazo tranquilo de color,
Lo sentí más que lo vi. Cuando se echó hacia atrás, la tía le dijo que se apartara. No quería mirarme en el espejo. No estaba listo. Mi esposa se colocó detrás de mí y puso una mano en mi hombro, del tipo de toque que dice no huyas. La tía me dijo que me levantara despacio y mirara el tocador. Tomé una respiración, luego otra, y finalmente levanté los ojos, y todo dentro de mí se congeló. La persona que me devolvía la mirada no era un extraño, pero tampoco era el hombre que había sido el día anterior. Mi mandíbula parecía más suave. Mis ojos parecían más blancos. El glow en mis labios atrapaba la luz de una forma que hacía imposible fingir que esto era temporal. Parecía frágil, expuesto, pero también había una extraña belleza en ello. Algo que no quería admitir. No podía dejar de verlo. No podía fingir que no era yo, y eso me golpeó más fuerte que la ropa interior, más fuerte que el vestido, más fuerte que el entrenamiento de postura. Mi esposa se colocó a mi lado en el espejo, su reflejo sólido y firme contra el mío incierto. Susurró, esta es la parte donde empiezas a ver lo que nosotras vemos. La tía asintió una vez detrás de nosotros como un general, satisfecha con el primer paso de un plan largo. Pero yo solo me quedé allí mirando, respirando demasiado rápido, incapaz de apartar los ojos de la versión más suave de mí que se sentía tanto equivocada como aterradoramente correcta. Fue la primera vez que supe que no había vuelta atrás. Pensé que el maquillaje era la parte más difícil, pero me equivoqué. La parte más difícil vino después, cuando la tía se acercó y dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Mi esposa se quedó a mi lado cogiendo mi mano, pero no habló. Parecía que ya sabía lo que venía. La tía me dio una vuelta, como quien mira un cuadro que intenta entender. Y entonces dijo algo que me puso todo el cuerpo rígido. Me dijo que ningún hombre podía andar por la casa de su sobrina usando ropa interior suave y un vestido y llamarlo reconstruir la confianza. Dijo que si quería una segunda oportunidad, no podía aferrarme a la vieja versión de mí mismo, ni siquiera en el nombre. La habitación se quedó en silencio de una forma que hizo que mi corazón latiera fuerte. Intenté decir que no estaba listo para algo así, pero ella levantó una mano y dejé de hablar al instante. Dijo que esto no se trataba de lo que yo estuviera listo. Se trataba de lo que quedarse en esta familia requería. Me dijo que los nombres tienen peso. Que los nombres moldean cómo te tratan los demás, cómo te comportas, cómo te presentas en una habitación. Y dijo que mi antiguo nombre se había ligado al dolor, a las promesas rotas y a la arrogancia. Dijo que su sobrina necesitaba a alguien más gentil, alguien que no le hablara por encima, alguien que escuchara, alguien que pudiera empezar de cero. Luego miró a mi esposa y dijo suavemente, «Dile el nombre». Mi esposa se puso frente a mí, sus ojos húmedos pero firmes. Dijo que había hablado con su tía esa misma mañana antes de que yo despertara, y juntas habían elegido un nombre que tenía significado en su familia. Dijo que la abuela tenía una hermana menor que era amable, de voz suave, la pacificadora de la familia, alguien que nunca discutía solo para ganar, alguien en quien todos confiaban. Su nombre era Lily. Cuando mi esposa lo dijo en voz alta, algo dentro de mí se tensó como si me hubieran golpeado. Lily. Lo dijo otra vez, esta vez más despacio, dejando que el sonido se asentara entre nosotros. La tía ordenó que levantara la barbilla y mirara a mi esposa cuando hablara. Y cuando lo hice, mi esposa lo susurró de nuevo. Lily. Mi garganta se apretó. No sabía cómo responder. No sabía cómo respirar con ese nombre. Se sentía demasiado real, demasiado definitivo, demasiado como cruzar una línea de la que nunca podría volver. La tía se acercó, su voz firme pero extrañamente calmada. Dijo que no tenía que ser Lily en el mundo todavía, pero en esta casa, bajo su guía, eso era lo que sería, porque Lily era el tipo de persona en la que se podía confiar, que podía ser moldeada en alguien mejor, más suave, alguien que nunca volvería a herir a mi esposa. Mi esposa tomó mi mano. Dijo el nombre una vez más, apenas en un susurro, y algo dentro de mí se quebró. No lo repetí al principio, pero levanté los ojos y asentí porque resistirse se sentía imposible con las dos allí de pie. Y cuando la tía dijo buena chica, no me impactó como esperaba. Me impactó más profundo, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando que alguien más me definiera por una vez. Mi esposa apretó mis dedos y repitió el nombre hasta que finalmente respondí. No fuerte, no con confianza, solo un sí tranquilo y tembloroso. Y ese fue el momento en que el aire de la habitación cambió. El momento en que dejé de ser quien era y empecé a convertirme en Lily. Apenas dormí esa noche después de que me nombraran Lily. Cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo esa cara más suave en el espejo, el vestido rozando mis piernas, la forma en que mi esposa susurraba mi nuevo nombre como si ya me perteneciera. Por la mañana me sentía tembloroso, pesado, casi mareado.
Pensé que tal vez me darían un día para procesar todo, pero la tía no cree en botones de pausa. Justo después del desayuno, me dijo que me vistiera porque íbamos a salir. Se me cayó el corazón al estómago. Pensé que quería decir un paseo por el patio trasero o algo privado, pero cogió sus llaves y dijo que íbamos a la tienda, una tienda de verdad con gente de verdad. Miré a mi esposa como si pudiera salvarme, pero ella solo ofreció una sonrisa suave y alentadora y dijo que esto era parte de aprender a vivir como Lily. Mis manos se sentían entumecidas mientras me ponía el vestido que eligieron para mí esa mañana, uno ligero y suave que caía justo por debajo de las rodillas. Mi esposa me arregló el pelo, volvió a aplicarme gloss en los labios y me dijo suavemente que los extraños ven lo que presentas, no lo que temes. La tía añadió que la excitación era normal, pero retroceder no era una opción. En el momento en que salimos, el aire se sintió más frío de lo habitual. Mantuve los ojos bajos, rezando para que no hubiera nadie afuera. Pero claro, la suerte nunca funciona así. Nuestro vecino de al lado, el señor Carter, estaba regando el césped. Miró cuando oyó cerrar la verja, y sentí que la sangre se me iba de la cara. Pero entonces sonrió educadamente y dijo, «Buenos días, señorita». Así, sin más. Sin dudar. Sin una segunda mirada. No me reconoció en absoluto. Por un momento me quedé congelada, mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. La tía puso su mano en la parte baja de mi espalda y me dio un pequeño empujón para que siguiera caminando. Dentro del coche, apenas podía respirar. Mi esposa seguía susurrando que lo estaba haciendo genial, pero sentía como si cada parte de mí vibrara de miedo. La tienda de comestibles se sentía demasiado iluminada, demasiado abierta, demasiado llena de lugares donde alguien podría mirarme y saber que no pertenecía. Pero nadie miró dos veces, ni siquiera una. Mujeres pasaban a mi lado con cestas. Un adolescente alcanzó un paquete de cereal a mi alrededor sin mirarme. Un hombre mayor asintió educadamente al pasar. Y cuando llegamos a la caja, la cajera me sonrió directamente, una sonrisa cálida y casual como si yo fuera solo otra mujer comprando algunas cosas un sábado por la mañana. Dijo, «¿Cómo está hoy, señorita?» Mi voz casi se quebró cuando respondí. No sonaba como una voz femenina perfecta, pero sonaba lo suficientemente suave, lo suficientemente nerviosa, y él no parpadeó. Ni una vez. Al salir de la tienda, mis piernas se sentían inestables, pero ya no de miedo. Algo más se estaba asentando. Algo que no esperaba. Me di cuenta de que la gente aceptaba a Lily más fácilmente de lo que jamás imaginé. No me cuestionaban. No me miraban fijamente. No buscaban al hombre debajo. Solo veían a quien parecía ser. Y eso me sacudió de una forma que todavía estoy intentando entender. Cuando llegamos a casa, la tía me miró con esos ojos penetrantes y preguntó cómo se sentía. No tenía una respuesta. No una completa. Todo lo que pude decir fue, no pensé que sería tan fácil. Ella asintió y dijo, la mayoría de las transformaciones fallan porque la persona está atrapada en su propio miedo, no en el juicio del mundo. Luego me dijo que entrara y me cambiara porque teníamos más que hacer después. Pero me quedé allí en la puerta por un momento, tocando la tela suave de mi vestido, dándome cuenta por primera vez de que ya no estaba solo fingiendo. Allá afuera durante esos pocos minutos, realmente había sido Lily. Solía despertarme cada mañana y de inmediato sentirme como un hombre resbalando de nuevo en viejos hábitos, viejas excusas, viejos patrones. Pero en algún momento, las mañanas empezaron a sentirse diferentes, más suaves, más tranquilas, como si el mundo esperara algo distinto de mí ahora. Y no tenía energía para luchar contra ello. La tía me mantuvo en un horario que ella misma diseñó. Dijo que la rutina era lo que separaba el caos del crecimiento. Así que cada día me despertaba, me duchaba, me hidrataba y me ponía la ropa interior que mi esposa me dejaba preparada la noche anterior. La tela siempre se sentía fresca al principio, luego cálida. Y cada vez me abrazaba el cuerpo de una forma que hacía que el día empezara con un recordatorio. Ya eres Lily. Luego venía la ropa. A veces mi esposa elegía algo ligero y sencillo. Otros días, la tía insistía en una falda o una blusa suave porque decía que la consistencia importaba. Dejé de discutir. Dejé incluso de pensar en discusiones. Mi cuerpo aprendió a moverse de forma diferente sin que me diera cuenta. Pasos más pequeños, gestos más suaves, respiración más lenta. Mi voz bajó de volumen sin bajar de tono. Mis manos empezaron a flotar en lugar de balancearse. Y cada vez que metía la pata, la tía me corregía con ese tono calmado y firme que me hacía enderezarme al instante. No esperaba que los cambios en la casa se sintieran naturales, pero lo hicieron. Mi esposa me llamaba Lily desde el otro lado del pasillo, y mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me giraba hacia ella sin dudar. Respondía sin pensar.
Empecé a oír ese nombre en mi cabeza antes que el antiguo. Y cuando pensaba en mi viejo nombre, se sentía como recordar a algún tipo con el que trabajé hace años. Alguien familiar pero lejano, alguien a quien no reconocería si lo viera hoy. La vida diaria se difuminó en algo nuevo. Cociné con ropa más suave. Doblé la colada como la tía me enseñó. Montones pequeños y ordenados en lugar de pilas descuidadas. Mi esposa corregía mi postura en el fregadero. La tía corregía mi tono cuando me disculpaba demasiado rápido o no lo suficientemente suavemente. Empecé a sorprenderme apartándome el pelo detrás de la oreja o alisándome la falda al sentarme. Y lo más extraño era lo natural que se sentía esos movimientos. Nunca los practiqué. Simplemente aparecieron un día como si hubieran estado esperando permiso. Incluso mis pensamientos estaban cambiando. Cuando pasaba por el espejo del pasillo, ya no me preparaba para el impacto. Ya no apartaba la mirada. Ya no fingía que el reflejo no era mío. Captaba un vistazo del maquillaje suave, la forma del vestido, los hombros relajados, la manera diferente en que mi cuerpo se sostenía, y sentía un dolor tranquilo en el pecho. No miedo, no humillación, algo más suave, algo cercano a la aceptación. Una tarde, la tía se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras yo tomaba té. Observó cómo me sentaba, las piernas recogidas ordenadamente a un lado, una mano descansando ligeramente en mi muslo. No dijo nada al principio, solo me estudió con esa misma expresión sabia que tenía desde el día que llegó. Luego dijo, ya no estás fingiendo. Lo estás viviendo. Y sentí que se me apretaba la garganta porque tenía razón. No había notado el momento exacto en que el fingir terminó. Era como si el viejo yo hubiera estado desvaneciéndose lentamente durante días, pieza a pieza, hasta que solo era un recuerdo, un nombre al que ya no respondía, una voz que ya no reconocía. Me acosté esa noche llevando un camisón suave que mi esposa había elegido. Y me sorprendí susurrando el nombre Lily para ver cómo se sentía al salir de mis labios. Ya no se sentía prestado. Ya no se sentía como un castigo. Se sentía como alguien a quien había estado conociendo lentamente durante estos días. Alguien a quien estaba empezando a entender. Alguien que se sentía extrañamente, silenciosamente, dolorosamente correcto. Sucedió en una noche que no se sentía especial. Sin gran discusión, sin momento dramático. Solo los tres sentados en el salón después de la cena. La tía tejiendo algo en el sofá mientras mi esposa descansaba la cabeza en mi hombro. Estaba calmada, cálida, casi en paz, y seguía trazando círculos ligeros con el pulgar en el dorso de mi mano de una forma que me hacía sentir anclada. La tía me miró una vez, solo una mirada rápida, y dijo que esperaba que entendiera lo lejos que había llegado. Lo dijo sin suavidad ni dureza, solo verdad simple. Mi esposa levantó la cabeza y susurró que estaba orgullosa de mí, que no me había visto tan estable y honesto en mucho tiempo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque fueran emocionales, sino porque habían pasado años desde que me miró sin miedo a decepcionarse. Algo cambió en mi pecho en ese momento, cálido y pesado, y no podía explicarlo. Después de que se acostaran, me quedé despierta unos minutos, solo sentada en esa habitación tranquila, sintiendo que el peso del día se asentaba en mis huesos. Luego caminé por el pasillo hacia el baño, el sonido suave de mis pasos rozando el suelo de una forma que se sentía desconocida pero correcta. La luz se encendió cuando empujé la puerta, y por un momento solo me quedé allí respirando, sin estar lista para mirar. Cuando finalmente levanté los ojos al espejo, no vi a un hombre fingiendo ya. No vi a alguien siendo forzado a un castigo o intentando sobrevivir a un ultimátum. Vi a la mujer que estaba allí descalza, el pelo suelto sobre los hombros, llevando el camisón suave que mi esposa me había puesto una hora antes. Mi cara no era perfecta, y el maquillaje de antes se había desvanecido, pero había una suavidad allí que se sentía real. No pintada, no instruida, simplemente presente. La forma de mis ojos, la inclinación de mi barbilla, la manera gentil en que mi cuerpo se sostenía. Parecía alguien que había dejado de luchar, alguien que finalmente había exhalado después de años fingiendo que nada estaba mal. Y lo más extraño era lo familiar que se sentía, como si hubiera estado captando vistazos de ella durante semanas y solo ahora tuviera el valor de mirarla directamente sin retroceder. Toqué el borde del lavabo con ambas manos y susurré el nombre que mi esposa me había dado, Lily. Ya no se sentía pesado. Ya no se sentía como un reemplazo o un castigo. Se sentía como una verdad tranquila a la que había estado dando vueltas sin darme cuenta. Lily era alguien que escuchaba. Alguien que no se escondía detrás de la ira o las excusas. Alguien que no hacía promesas que no podía cumplir. Alguien más suave, más calmada, más honesta. Alguien que tal vez debería haber sido todo el tiempo. Cuando apagué la luz y caminé hacia el dormitorio, me sorprendí sonriendo. No porque todo fuera perfecto.
No porque el viaje hubiera terminado, sino porque por primera vez no sentía que estaba perdiéndome. Sentía que estaba encontrando a alguien que había estado esperando pacientemente debajo de todo el caos. Cuando me metí en la cama junto a mi esposa, ella me buscó en sueños, su mano asentándose sobre la mía como si perteneciera allí. Y susurré a la oscuridad: «Estoy aquí. Realmente estoy aquí». No el hombre que solía ser, no el desastre en que me estaba convirtiendo, solo Lily. Tranquila. Lo suficientemente estable.